Este video contiene spoilers del capítulo 1018, ver bajo su propia responsabilidad. ¿Qué onda, Nakamas? Es Habla el Cazador de Piratas con un nuevo video súper especial. Realmente estoy muy contento con lo que está pasando últimamente en el manga. Voy a dejar en pantalla todas mis redes sociales como son Instagram, Twitter y Facebook, donde subo muchos memes de anime que están geniales, así como también mi Discord con la tripulación y Trovo, donde estoy haciendo los directos. Síganme en sus favoritas y no se pierdan el contenido que estoy haciendo por allí. Sin dar más vueltas, comencemos. Este capítulo ha sido una bomba. Realmente Oda lleva una racha muy increíble, dejándonos cositas muy intensas. Este capítulo ha tenido un tema, una revelación que agrega más misterio al todo el mundo de One Piece, que de por sí es un masacote de misterio súper épico. Por lo que vamos a desmenuzar todo esto un poquito más, para agregar más contenido a este video que están viendo en pantalla, que ya lleva un año y sorpresivamente lo menciono así como, y en el cual hago un análisis muy extenso del significado del sol en el mundo de One Piece, al punto de mencionarlo de esa manera, el dios del sol, cosa que me sorprendió bastante, la verdad. Así que vayan a verlo, lo dejo en el primer comentario para que estén al pendiente. Pero sí, ese capítulo merece un análisis de las frases más importantes, desmenuzando todo punto por punto, palabra por palabra, pero entendiéndolo en el contexto en el que sucede. Son dos personajes que han recibido todo el peso o el yugo de contradecir las acciones del gobierno mundial. Y en ese contexto se cuenta una historia que puede lanzar muchos spoilers a todo mundo. Así que esto es muy interesante. Mira, Huizhu empieza a hablar sobre Shanks, sobre que es este que le roba la Gomu Gomu no Mi, confirmando así una de las cosas que se había ya dado a entender en el capítulo pasado. Y es que si bien ya esto era como un grito a toda luz, realmente muchos estaban con la duda, oye, quizás se lo robó a un enemigo que ya se lo había robado, no es tanto a Shanks. Sí, estaba la posibilidad, pero ya se ha descartado totalmente eso. Huizhu asegura que si bien no es tanto un odio o un rencor hacia Luffy, sino más bien a Kagami, sí que considera que por ser quien heredó su sombrero de paja y quien se quedó también con la Gomu Gomu no Mi, está claro que debe ir sobre él. Esta frase es importante, y empecemos por ahí. No solo heredó un sombrero de paja, su sombrero de paja. Esto es muy importante, porque aún al día de hoy, con tanto tiempo de la serie, no sabemos por qué Shanks lo tenía en un principio. Recordemos que este sombrero de paja pertenecía a Roger. Y si no sabemos por qué Shanks lo tenía, imagínate, más difícil aún pensar por qué Roger. Pero centrémonos en Shanks en un inicio. Este utiliza la palabra heredó su sombrero de paja. No simplemente tiene o algo por el estilo, sino que esta palabra heredar apela a otra que ya se ha tratado bastante bien en la serie, y es la voluntad. Muchos hemos teorizado de que este cambio de sombrero, este paso, representa eso, ese paso de voluntad. Y es normal pensar esto porque a final de cuentas tanto Luffy como Shanks tratan este sombrero como un tesoro, y así debió de tratarlo Roger en un inicio para poder empezar a crear esta bola de nieve. Es que si nos ponemos a pensar, el sombrero de paja en sí es un tesoro que no vale nada, sino más bien vale para la persona que lo lleva, por lo que representa. Recuerden que en el último video que subí, que fue sobre la Gomu Gomu no Mi, hablé sobre esto, sobre que los tesoros en el mundo de One Piece no son necesariamente un bien material que todos puedan adquirir, sino más bien una cuestión de la cual la persona se siente muy allegada. Y esto me hace pensar más que la Gomu Gomu no Mi, si bien no es especial en sí, tiene una habilidad super setada ni nada por el estilo, termina siendo una cosa que es importante para alguien dentro del gobierno mundial y por ende la quería. O sea, como su tesoro, no tanto como quiero aumentar mi poder con esto. Pero sí, ¿por qué Shanks lo tenía? En cierto sentido hay una dualidad aquí. Mientras Roger está reconociendo a Shanks en plan, sí, eres digno de portar mi más grande tesoro, Shanks se lo ha ganado. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque esa es la relación que veo en lo que nos cuentan en el primer capítulo. Luffy se gana el sombrero
y Shanks lo reconoce al mismo tiempo. No es Shanks que lo elige simplemente porque sí. Recuerden lo que le dice a Rayleigh: yo le di el sombrero o me llevé bien con él porque decía las palabras de mi capitán. Eso es lo que Shanks entiende o ve para decir: óyeme, yo quiero darle el sombrero a ese señor, o a ese señorito en este caso. Y Luffy, por su parte, se gana esto. No se queda quieto simplemente siendo un adulador de Shanks, sino más bien que pone todo de sí, se levanta y dice: yo voy a hacer esto y lo voy a lograr por mis santos tamagos. Esto es reconocido sin duda por Shanks, y eso me gusta, ¿sabes? Es un elegido, sí, porque Shanks lo elige, pero al mismo tiempo se lo gana. No es simplemente yo nací para hacer esto. Esto es muy importante porque, como dije en este vídeo sobre el elegido Joy Boy y cómo se crea esto, loco, mataría mucho la voluntad de Luffy si termina siendo que desde el principio un dios lo eligió como una reencarnación. Y sí, me estoy refiriendo al dios del sol en este momento. Con la Gomu Gomu no Mi también pasa algo similar. Huizhu dice también se quedó con la Gomu Gomu no Mi, reforzando aún más que tiene no solamente un tesoro, sino dos. Tiene uno para llevar a cabo sus hazañas, es decir, convertirse en pirata y todo eso, que es la Gomu Gomu no Mi, pero que esto era un tesoro de otra persona y alguien en algún punto lo va a intentar reclamar. Y el otro lado de la moneda es el hecho de que tiene la voluntad, que Huizhu lo está viendo aquí como un reflejo de Shanks, que ya no es casualidad, lo dice Huizhu. Está clarísimo que ellos están relacionados el uno con el otro, porque oye, me puede tener la fruta, porque sí, una casualidad, Dragon se la compró a Shanks o cosas así, inventando, ¿sabes? Pero al mismo tiempo tiene el sombrero, ya como que es demasiada coincidencia, dice Huizhu. Aquí pasa algo y por eso decide volcar su venganza hacia un Luffy. Y no tanto a un Luffy, sino más bien a un Jinbe, parte de la tripulación de Luffy. Pero, ¿qué cosa? Oda elige a un Jinbe y no a cualquier otra Mugiwara porque quería darnos esta dualidad. Alguien que estuvo en el gobierno mundial y que por fallar fue erradicado o borrado de la historia pese a que no está muerto. Y el otro lado de la moneda, un Gyojin que estuvo en la tripulación de alguien que en cierto sentido desafió a todos los Tenryubitos salvando a sus esclavos. Luego terminó siendo un Shishibukai que desafió al gobierno mundial y no quiso enfrentar a Barba Blanca. Ambos terminaron siendo una especie de marioneta del gobierno mundial y ganándose el odio del mismo o saliendo de la sombra de estos, volviéndose enemigos públicos. Bueno, público no tanto, pero ya saben a qué me refiero, volviéndose enemigos del gobierno mundial. Por eso digo que es importante entender el contexto de todo lo que está pasando aquí, y por eso la forma en la que evoluciona el personaje de Jinbe durante este mini enfrentamiento es brutal. Literalmente lo dije en el directo que tuve, que de hecho fue aquí mismo en el canal para que lo vayan a ver, que está muy bueno. Fue como que Jinbe explotó llegado a cierto punto. Y me encantó eso, loco. De veras que sí. Pero retomemos la frase de heredar. Luffy hereda el sombrero y por ende la voluntad de este Shanks. Y Shanks la hereda de Roger. Aquí hay un cambio. Una de las series más famosas con relación al sombrero de paja es que lleva haciéndose ese ciclo de paso de voluntad infinitamente. No necesita ser el mismo sombrero. Puede ser una reconstrucción del mismo. Porque es muy difícil pensar que un mismo sombrero ha estado en diferentes épocas. Por ejemplo, Imp tiene un sombrero guardado como un secreto. Y es importante verlo como un secreto y no como el tesoro nacional. Ya hemos hablado de tesoros. Un tesoro es eso que es importante para la persona. Pero aquí hablamos de tesoro nacional, es decir, que es algo importante para todos y cada uno de los Tenryubitos. Mientras que por el otro lado tenemos un secreto, una mancha en el historial de Imp, se podría tratar. Por eso va y dice: quiero ver si este sombrero se parece al que tengo guardado en tal sitio,
coño sigue apareciendo. Esto no es una sorpresa en lo más mínimo, en Wano se hacen sombreros, entonces no sería raro que ese sombrero que tiene Roger haya sido pasado de alguien importante en Wano y haya seguido como una línea muy evolutiva desde los tiempos ancestrales. Y es que la paja representa nada, no tiene valor alguno. Y es una corona, se puede decir porque literalmente está en la cabeza de la persona, que no tiene un valor. No vale nada. Un rey sin trono. Un rey del mar. Qué interesante, ¿verdad? Mira, yo te lo digo. Muchos habían visto este paralelismo entre el sol y el Mugiwara, pero yo se los recuerdo. Hay dos formas de ver el Mugiwara. La primera es, si lo ves desde arriba, es un sol en todo su esplendor. Pero si lo ves desde a Luffy, desde cualquiera de sus ángulos, o sea, como lo estoy poniendo en pantalla, estarías viendo el sol naciente salir desde la cabeza. Esto es muy importante porque estamos hablando del dios del sol, y el sol está en Luffy reflejado en la paja de arroz. Una corona sin ningún tipo de valor. Por eso me late que esto del elegido, de Joy Boy, del dios del sol, son formas de decir lo mismo, de representar un tipo de personalidad muy marcado, pero que al final no tiene más misterio que una persona con cierta cantidad de tamagos. O sea, muy lanzado, muy alegre también, pero muy lanzado a desafiar a todo lo que está como la norma en el mundo. Ahora bien, si vemos el paralelismo de Shanks con Luffy y Shanks con Roger, me da una idea. ¿Cuál fue la promesa o cuál fue la razón por la que Roger le dio su tesoro a Shanks? ¿Qué motivó esto? Si Shanks vio un reflejo de su capitán en Luffy, ¿qué vio Roger en él? Estas preguntas realmente no me dejan dormir por las noches, porque cualquier cosa puede ser una respuesta. Pero viendo lo poco que hemos visto de Shanks, es muy preocupado por los demás, por las personas que le importan, muy a la leyenda que se cuenta de Roger, y también es muy alegre, muy fiestero. Y si algo tenía Roger, es que era muy alegre también. O sea, muy parecido a eso de la leyenda, a ese Joy Boy, a ese niño que es súper feliz. Entonces estamos hablando que Roger se vio reflejado a sí mismo en un Shanks, o vio reflejado a un maestro en Shanks. Porque estamos hablando de que Shanks no se reconoce en Luffy. Dice, no me veo ahí, sino más bien ve a su capitán. Pero quién quita que si Roger, estamos hablando Roger, el que llegó al fondo de todo, el rey de los piratas, quién quita que si él tuvo los tamagos de darle su tesoro a Shanks es porque vio algo muy importante en él mismo. Al final creo que el elegido no es el que nace con estas habilidades o estas características, sino más bien el que se hace. Y qué mejor personaje que Shanks para representar eso a lo que Luffy aspira. Porque Shanks mismo fue el que más aprendió de Roger. Y si Roger le pasó el sombrero, es porque hay alguito ahí. Estas son cosas que estoy seguro que van a ser reveladas cuando veamos el meneo sabroso de Akagami. Cosa que, mira, va pasando el tiempo, Shanks, muévete ya para que a mí me dé un ataque bonito. Con todo esto en mente, pasamos a el grueso del capítulo, donde Huizhu nos cuenta, y esto es lo importante, todo lo que él entiende sobre este mito. En la antigüedad, cuando los esclavos se sentían perdidos, oraban por ser salvados algún día. Ellos oraban al dios del sol Nika. Se dice que era capaz de hacer reír a las personas y liberarlas de todo el sufrimiento. Aquí vemos muchas cosas del lore de One Piece. Tenemos la esclavitud y la libertad, esa dualidad que ya hemos visto constantemente. También tenemos al sol como un ente, como alguien vivo. Ya no solamente esperar al amanecer como, óyeme, un sentido metafórico, quiero que amanezca, quiero salir de esta oscuridad, sino más bien que está personificado, un dios hecho hombre.
También tenemos el dios, la palabra dios, que es importante. Recordemos que Im es un dios autoproclamado, al igual que los Tenryubitos. Y todo esto se conjuga para darnos como una perspectiva de cositas interesantes. Pero la cosa no termina ahí, también tenemos lo que creo que es lo más importante. Se dice que era capaz de hacer reír a las personas. En One Piece las risas son muy personales y muy personales, al punto de que cada quien tiene una. Pero no solamente eso, las personas que van por el mundo regando su felicidad son las que suelen ganar más adeptos. Luffy es un buen ejemplo, pero también lo es Teach. Teach y Luffy representan una cosa muy interesante porque ambos tienen tripulaciones muy alegres y muy libres y se enfrentan y hacen las cosas que cada uno quiere, pero son muy libres ambos. Quiero tratar esa dualidad más a profundidad. Nótenlo por ahí, háganme spam, cazador, quiero este vídeo porque de verdad sí lo quiero subir y no quiero que se me pase el arroz como, qué sé yo, dicen por ahí, con este video. Mira, si miramos la imagen nos vamos directamente a una representación de un Shadiano. Esto es lo primero que me latió cuando vi a este dios del sol Nika. Y no soy el único, realmente en el directo un montón de ustedes me comentaron de que eso era lo que lo latía, parecía un Shadiano. Alguien de esas 3 tribus que bajaron de la luna. Curiosamente estamos hablando de un dios de uno de los astros. Y estas 3 tribus vienen de nuestro satélite o de uno de los satélites de One Piece. Muy curiosamente, lo veo así, me da esa sensación, en especial por la ropa que tiene. Literalmente está desnudo, solamente está cubierto por hojitas, esta tela que es como un tutú, no sé cómo se dice normalmente, pero sí, está cubierto por esto. Su peculiar sonrisa, que me recuerda a Luffy, me recuerda a Shanks, me recuerda a Roger, pero también me recuerda a Oden, me recuerda a muchos personajes que los hemos visto muy felices, incluso en sus momentos más difíciles. Y hemos visto a Roger sonreír cuando estaba pasando la antorcha a toda la generación, dejando vivo ese sentimiento de volverse pirata y lanzarse al mar en búsqueda de las aventuras y los secretos. También lo vemos en Oden cuando se despide y dice prepárate que te va a llevar Magaro. Esto obviamente Kaido. También lo vemos en un Luffy cuando Buggy lo va a ejecutar. En un Ace cuando literalmente acepta su muerte y muere con una sonrisa. Entonces, por ahí va la cosa. Ven qué cantidad más grande de personajes que pueden ser vistos como, óyeme, una representación directa de ese niño que lleva la felicidad. Porque sí, es muy cierto que todos estos personajes con sonrisas peculiares hacen a los suyos muy felices. Y de hecho es muy difícil que un miembro de una tripulación cambie a otra sin importar lo que el otro le esté ofreciendo. Porque estamos hablando de personas que están muy a gusto con su situación actual. Who is Who es un ejemplo. Está totalmente encantado con su puesto actual, al punto de que es capaz de decir me vale verga todo el gobierno mundial y quiero subir de nivel en esta tripulación, ser uno de los comandantes porque Kaido es mi capitán. Los de Teach arman una pachanga en todo el sentido cada vez que se ven y siempre están sonriendo. Por lo que no creo que sea una representación de un solo ente, sino más bien algo de lo que aferrarse. En los momentos de necesidad es donde nos mantenemos fuertes para, loco, salir de eso. Brook es un buen ejemplo también. Un maldito loco que pasó una cosa super sad y se mantuvo recordando a sus nakamas, sonriendo y aferrado a la promesa de llevar un objeto a una ballena y ya está. Aferrándose a la vida. Se puede decir esto como una forma de orar también. Pero entonces volvamos al tema. Es una representación, es una leyenda. Y es importante porque en el capítulo donde se habla sobre el tatuaje de los piratas Sol, se habla sobre la pezuña del dragón y también sobre el tatuaje de los piratas Sol.
lo voy a poner aquí en pantalla porque no recuerdo el número. En este capítulo, Boa nos cuenta una leyenda de Fisher Tiger. Nos dice exactamente que ese fue un señor que subió con sus manos desnudas el Gran Lime y liberó a todos los esclavos, ganándose el odio del gobierno mundial. La cosa se torció bastante y al final terminó siendo que él mismo fue un esclavo. La leyenda, o lo que se dice, lo que se filtró de información, no tiene nada que ver con lo que en verdad pasó, porque al final Fisher Tiger fue un criminal visto desde el punto de vista del gobierno mundial, pero fue un héroe desde el punto de vista de los esclavos. Y esto es lo interesante, la perspectiva. Los enemigos naturales de los dioses, ya hemos hablado de eso en el canal. Estos son los Deep, y a final de cuentas, estos son enemigos porque desafían el estatus que presentan los dioses. Volvamos a analizar los elementos que Oda escoge para presentarnos al dios del sol Nika. Es importante entender que está desnudo, que solamente tiene este tutú, esta forma floreada de ropa, y tiene dos elementos, aparte de la sonrisa que destaca mucho, y el cabello que parece estar encendido en fuego, parece ser fuego directo. Tiene dos elementos, un palo, o sea, una estaca, una lanza sería, y también tiene una espada. Interesante elección de elementos para representar a un dios. Cuando vi el palo, cuando vi la lanza, me recordó muchísimo a lo que Ace, Luffy y Sabo utilizaban en su infancia. Me recordó también al dios Sougukon y esa famosa teoría de que Luffy va a hacer un bastón de Haki. No estoy diciendo que esto va a pasar, pero sí que me dio esa idea de que la representación aquí era eso. Pero lo que más me destacó es la espada. La espada no parece ser tradicional, dígase, de esas que se utilizan en el mundo de One Piece. Sí, hay muchas espadas, muchos tipos, pero no sé por qué esta me recuerda a una espada de madera, una espada de cartón. Es decir, que un instrumento que debe de ser usado para la batalla es incapaz de hacer daño por sí solo. Claro, hay que entender que aquí tenemos la silueta de un personaje y este no es el diseño final. Sí, puede ser así, pero no es el diseño final en el sentido de que las cosas están simplificadas para mostrarnos exactamente ese elemento. Esto se utiliza mucho en el diseño, simplificar las cosas para que la información llegue más clara. Es decir, Oda quería que viéramos esa espada en todo el sentido. No quería que nos perdiéramos eso. Entonces, hay una razón de ser para que esta espada esté. Dice Huizhu, en la antigüedad, cuando los esclavos se sentían perdidos, oraban por ser salvados algún día. Ellos oraban al dios del sol Nika. Se dice que era capaz de hacer reír a las personas y liberarlas de todo el sufrimiento. Esa representación que tienen los esclavos de este ser, de este ente, es una persona que va a combatir contra los malos, en este caso sus amos, los que los tenían bajo el yugo. Por eso me parece adecuado que tenga una espada. Pero, ¿por qué de cartón? ¿Por qué una espada tan plana? ¿Por qué una espada que no puede hacer daño? A final de cuentas, hay muchas lecturas para las espadas en la mitología. Es con una espada que se hacía una promesa. Dígase, lo que pasó mucho con todas las espadas sembradas ante el trono vacío. Ahí se hizo la promesa de que no iba a haber más guerra. También es con la espada que se daba el título de noble. Una persona de rodilla ante el rey ponía la espada en los hombros de la persona y le decía: a partir de ahora tú eres Sir no sé cuánto. Y le daba ese título. Hay muchas lecturas, pero creo que me parece que esta espada de juguete, de que la persona es incapaz de herir o matar a alguien, que buscará siempre el lado amable de toda situación. No sé, me parece muy tierno. Creo que debo desarrollar esta idea más, porque creo que los elementos que Oda ha escogido son muy importantes. Por ejemplo, la jabalina, el
el palo, como le puse, tiene como una parte más larga, como si tuviera un pedazo de carne, como si eso hubiese estado en el asador y tiene un pedazo de carne. Parece que es la parte de la vestimenta, pero eso está totalmente ligado al palo. Por eso digo que Oda escogió muy bien los elementos que quería mostrarnos, pero aún así es Oda y lo puede haber dejado todo oculto. No sé si notan cada elemento. En una mano tiene la espada, el cabello de fuego, tiene los brazos súper alegre, en una posición súper alegre, súper feliz. Está descalzo y desnudo, es decir, que es pobre y podía ser un esclavo más. Y también tiene como un pedazo de carne o algo así que, oye, puede ser que se lo ha robado. De que por eso es visto como los malos. Robin Hood, no sé cómo se pronuncia, que le roba a los amos y le da a los esclavos. Why not? Eso es muy de One Piece. Pero sí, desarrollemos esa idea de que el personaje es un esclavo. Si hablamos de dioses y su representación en muchas culturas y más de este lado del mundo, en el cristianismo en especial, los dioses son representados de una manera muy inmaculada. Dioses y santos, con vestimentas y ropajes que son usadas normalmente por los nobles. Pero esto va en una contraposición al origen de muchos. Por ejemplo, Jesucristo siempre vistió con las mejores telas, los mejores ropajes y todo eso. Pero su origen era muy humilde. Esto podría también estar motivando a Oda. Si a final de cuentas el sombrero de paja es visto como la representación de Dios, estamos hablando de que, no loco, eso es lo más barato que hay en el mundo de One Piece, lo más seguro. Entonces, este ser está representado de la manera más basic en todo el sentido de la palabra. Incluso aquí lo vemos cubriendo solamente sus partes nobles con una sonrisa y ya está. Esto podría jugar a favor de creer que este dios era exactamente eso, un título que los esclavos habían creado para dar a esa persona que los mantenía unidos y felices pese a su situación. Óyeme, ese payaso que siempre les sacaba una sonrisa pese a que estaban sufriendo en la peor de las situaciones. Y quizás es ese esclavo que se rebeló dándole el poder a todos, en el sentido de que el pueblo siempre tiene la razón. Y cuando el pueblo se levanta, el amo teme. Pero volvamos al capítulo. Jinbe, tras escuchar las palabras Pirata del Sol y esclavos, le explota la vena del cerebro. Literalmente, dice: es simple, fuiste parte de los Piratas Sol. Todos ellos una vez fueron esclavos, así que es seguro que sabían sobre esa historia. Y termina diciendo: me pregunto por qué está prohibido saber sobre ese tema, a qué se deberá, quiero saberlo. Es aquí donde Jinbe dice: me cansé, y revienta a este. Pero ¿por qué Jinbe se molesta? Pareciera como que no toca un tema tan importante, pero es que ya tenía un precedente. Huizhu siempre fue muy altanero y muy creído con Jinbe por ser un Gyojin. De hecho, en este mismo capítulo, Oda nos deja esa frase perla de Jinbe diciéndonos: qué fastidio la era en la que estamos y aún sigues discriminando a los Gyojin. Ya Jinbe estaba molestísimo con esto, tocando una fibra sensible, como cuando a Nami se le toca el tema de los niños, o a Sanji se le toca el tema de maltratar a una mujer. Son tópicos muy importantes para los personajes y Oda los utiliza para llevar las cosas más allá. Esto me encantó, fue mi parte favorita del capítulo, pero mira que hay demasiadas cosas buenas y esta fue mi parte favorita del capítulo. Jinbe se molesta porque Huizhu no entiende lo que pasó con los Gyojin. Ese simplemente dice: todos eran esclavos y ya está. No. Aquí hay que entender que los Gyojin cubren la pezuña del dragón, el tatuaje que ponen los Tenryubitos para decir eres menos que un humano. Esto lo ponen para cubrir a todos sus camaradas. No solamente cubren el tatuaje que tiene la pezuña del dragón, sino también
que todos los piratas solo llevan para proteger a los demás. O sea, que no es algo estático, no es algo simplemente que se pusieron, que es bonito y ya está, sino que de esta manera, si todos tenían ese tatuaje, no podían saber cuáles eran y cuáles no eran esclavos. Esto es un mensaje muy bonito y me gusta, pero la cosa no queda ahí, obviamente. Los Gyojin son los más interesados, a sentido general, hablo de todo el pueblo, en salir del fondo del mar, salir de la esclavitud en la que técnicamente están sometidos por no poder ocupar una isla más segura. Esto es muy bonito, porque ellos apelan a ver el verdadero sol. Si estamos hablando de que existe un dios del sol, ellos no pueden verlo directamente a la cara, por eso es necesario el amanecer, sacar la isla de esa oscuridad en la que están para llevarla a la superficie. Esto es lo que representa para los Gyojin, por eso Jinbe no se siente interesado en esta historia y decide terminarlo todo porque Huishou fue muy arrogante, prejuicioso y no entiende nada. Esta historia puede tener una relación y puede haber sido la fuente de inspiración para tomar ese símbolo, pero a final de cuentas no representa nada para los Gyojin porque ellos tienen sus propios problemas y vicisitudes. Estoy muy interesado en hacer 500.870 videos sobre este tema. Ya tengo uno que mencioné aquí sobre cierta dualidad de Luffy y Teach. También tengo uno sobre Im y Joy Boy, que es canela en rama. Y quisiera que me dejen saber si quieren estos videos en los comentarios. De verdad me ayuda un montón. Quiero enviar saludos salvajes a Viper Felix y Narukami, así como también a todos y cada uno de los miembros del canal. Muchísimas gracias por el apoyo que dan al mismo en el apartado de los miembros. Recuerden que 1 o 2 veces al mes tenemos un directo con los miembros, por lo que es el buen momento para unirse. No sé, yo lo dejo ahí como una idea. Realmente me gusta. Pero nada más que decir por esta ocasión. Como siempre, y por si no lo saben, les habló el cazador de piratas. Hasta una próxima vez. Nos vemos.